Andrea Legarreta ha sido, durante más de 3 décadas, una de las figuras más entrañables de la televisión mexicana. Pero detrás de las cámaras, más allá de los maquillajes, los focos y los aplausos, se escondía una mujer que, como cualquiera, enfrentaba tormentas emocionales silenciosas. Desde muy joven, Andrea fue lanzada al estrellato. Su vida transcurrió entre estudios de actuación, entrevistas, y compromisos que muchas veces la alejaban de la tranquilidad que anhelaba. Aunque parecía tenerlo todo, fama, una familia hermosa con Eric Rubin, 2 hijas encantadoras, una carrera consolidada, la realidad era mucho más compleja. Desde hace un par de años, los rumores comenzaron a circular. Algunos periodistas del espectáculo hablaban de una Andrea cansada, agotada, emocionalmente distante. Otros señalaban que su matrimonio con Eric Rubin no iba bien. Y aunque ambos publicaban fotos sonrientes y mensajes llenos de amor, algo parecía no encajar. Durante las transmisiones en vivo del programa Hoy, algunos televidentes notaron que Andrea lloraba discretamente en ciertas emisiones. En una ocasión, mientras se hablaba de una pérdida personal de una celebridad invitada, Andrea abandonó el set sin decir palabra. Nadie entendía por qué, hasta ahora. Una de las noticias que más impactó al mundo del espectáculo fue la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin, después de más de 20 años de matrimonio. Aunque ambos hablaron con madurez y respeto, y aseguraron que su amor como familia seguiría, la ruptura dejó huellas. Andrea confesó en entrevistas que la separación no fue una decisión repentina, sino el resultado de años de silencios, diferencias y heridas emocionales. La soledad, aún estando acompañada, la consumía. Eric, por su parte, vivía una etapa de cambios personales que también lo alejaron emocionalmente de la mujer con la que compartió gran parte de su vida. Esta ruptura marcó un antes y un después. Andrea no solo se despidió de un compañero sentimental, también se enfrentó a la incertidumbre de una nueva etapa, llena de miedos, presiones mediáticas y responsabilidades como madre soltera. A principios de este año, Andrea reapareció en una entrevista exclusiva con un semblante serio, una voz entrecortada, y lágrimas que no pudo ocultar. Fue entonces cuando rompió el silencio, y reveló lo que muy pocos sabían. Durante los últimos meses, he enfrentado una de las etapas más difíciles de mi vida. No solo fue la separación. Hace poco, recibí un diagnóstico que cambió mi perspectiva de todo. El público se quedó en shock. Los rumores no se hicieron esperar. Estaba enferma, era algo grave, tenía que ver con su salud mental. Andrea aclaró que, efectivamente, había sido diagnosticada con una condición de salud que venía arrastrando desde hacía tiempo, pero que había ignorado por miedo y por priorizar su trabajo. No quiso revelar todos los detalles, pero confirmó que estaba en tratamiento. Estoy en manos de médicos maravillosos, pero también en un proceso emocional intenso. He aprendido a abrazar mi vulnerabilidad. Aunque no mencionó el nombre exacto del padecimiento, fuentes cercanas confirmaron que se trataba de una afección relacionada con el sistema inmunológico, agravada por el estrés y la ansiedad. Se habló de lupus, otros mencionaron hipotiroidismo autoinmune. Sin embargo, Andrea evitó entrar en tecnicismos. Lo que sí dejó claro fue el nivel de desgaste que esto le generó. Subidas y bajadas de peso, insomnio, fatiga crónica, y una sensación constante de angustia. Todo esto lo enfrentó mientras seguía sonriendo frente a las cámaras, dando consejos de vida, y acompañando a millones de mexicanos cada mañana. Muchas veces uno cree que por ser fuerte debe callar. Y no, hoy entiendo que pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, sino de amor propio. En medio de todo este caos emocional y físico, sus hijas Mía y Nina se convirtieron en su mayor motivación. Ambas adolescentes, sensibles y talentosas, la acompañaron en cada paso, incluso en sus momentos más oscuros. Andrea confesó que hubo días en que no podía levantarse de la cama. Que se sentía vacía, desbordada. Pero fue el amor de sus hijas el que la hizo recuperar fuerzas. Las 3 fortalecieron su lazo como nunca antes. No como madre e hija solamente, sino como mujeres que se entienden, se cuidan y se abrazan desde el alma. A esta difícil etapa se sumó una tragedia aún más profunda. Andrea confesó, con la voz temblorosa, que en silencio enfrentó la pérdida de una de sus tías más queridas, quien fue como una segunda madre para ella. La pérdida se dio en medio de la pandemia, y por restricciones sanitarias, ni siquiera pudo despedirse como hubiera querido. Esta muerte le dejó una herida abierta. Andrea se culpaba por no haber estado más presente. Se sintió sola, incomprendida, emocionalmente colapsada. Fue entonces cuando comenzó a escribir cartas a su tía fallecida, cartas que luego compartió en sus redes como forma de sanación. Hay cosas que uno no puede explicar. Solo te rompes, y poco a poco te reconstruyes. Como figura pública, Andrea tuvo que enfrentarse también al juicio mediático.
Algunos medios especularon con dureza sobre su separación, sus supuestos romances, y su estado de salud. Se dijeron cosas hirientes, se crearon titulares sin fundamento. Andrea, aunque dolida, decidió no confrontar a nadie. Prefirió hablar desde su verdad. Rompió el silencio solo cuando sintió que ya no tenía que proteger una imagen, sino sanar su alma. A sus 53 años, Andrea Legarreta dice que es una nueva mujer. No porque todo haya mejorado de repente, sino porque ha aprendido a vivir desde la aceptación, desde la autenticidad. Ya no busca agradar a todos. Ya no intenta ocultar sus lágrimas. Ha retomado proyectos personales. Se encuentra escribiendo un libro sobre resiliencia emocional. Y también está en conversaciones para lanzar un podcast junto a sus hijas, donde hablará sobre salud mental, maternidad y relaciones de pareja. Actualmente, Andrea se encuentra bajo tratamiento médico constante, pero ha logrado estabilizar su salud. Aún no se sabe si regresará de forma permanente al programa hoy, aunque algunos productores aseguran que siempre tendrá las puertas abiertas. Lo que sí es seguro, es que su historia ha tocado miles de corazones. Su valentía para hablar de la enfermedad, el duelo y el colapso emocional ha inspirado a muchas mujeres que se sentían solas. Si mi historia le sirve a una sola persona para saber que no está sola, entonces, valió la pena contarla. Andrea Legarreta no es solo una conductora, ni una celebridad. Es una mujer que ha sabido renacer después de tocar fondo, que ha enfrentado separaciones, pérdidas, enfermedades, y juicios públicos. Y que aún así, sigue apostando por la vida. Esta es la historia de una mujer que decidió dejar de fingir, y comenzar a vivir con verdad. Si te conmovió esta historia, te invitamos a dejar tu comentario. ¿Alguna vez sentiste que tu vida se desmoronaba mientras el mundo te exigía que siguieras sonriendo? Dale like, comparte este video y suscríbete para más historias reales, valientes y humanas como esta. Andrea Legarreta Martínez parecía destinada a conquistar la pantalla. Desde pequeña, su carisma natural y su talento escénico la diferenciaban del resto. Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, y muy pronto comenzaron a llegarle oportunidades en la televisión. Primero con pequeños papeles en telenovelas, y luego como conductora infantil, donde su dulzura la convirtió en favorita del público. Joven, Andrea no tardó en posicionarse como una figura versátil, actriz, conductora, modelo y ocasional cantante. Pero su consagración llegó con El Matutino, Hoy, programa que marcó una época en la televisión mexicana. Ahí, por más de 2 décadas, se convirtió en la voz, el rostro y el alma del programa, liderando emisiones con alegría, firmeza y profesionalismo. Pero, ¿qué pasaba cuando se apagaban las cámaras? Andrea fue durante años relacionada con distintos galanes de la televisión, actores, cantantes e incluso empresarios. Muchos de esos rumores jamás fueron confirmados, pero el que sí captó toda la atención fue su romance con Eric Rubin, ex integrante del legendario grupo Timbiriche. Cuando Andrea y Eric comenzaron su relación, muchos aseguraban que no durarían. La presión mediática era enorme. Pero contra todo pronóstico, se casaron en el año 2000, y poco después formaron una familia hermosa con el nacimiento de Mía Rubin Legarreta y Nina Rubin Legarreta. A los ojos del público, eran una pareja ejemplar. Pero como sucede con tantas relaciones expuestas a la luz pública, los rumores de infidelidades, crisis y separaciones nunca cesaron. A lo largo de su carrera, Andrea fue vinculada sentimentalmente con varias figuras del espectáculo. Algunos medios señalaron un supuesto vínculo cercano con un actor muy reconocido con el que compartió varias campañas publicitarias, quien para ese entonces también tenía pareja estable. Las imágenes de ambos compartiendo fuera de los foros alimentaron especulaciones, pero Andrea nunca se pronunció públicamente. En una entrevista, cuando se le preguntó si había amado a alguien más durante su matrimonio, ella respondió: amar es algo muy profundo, pero no necesariamente es pecado sentir algo bonito por alguien que te inspira. El corazón a veces se confunde, pero la lealtad también está en no cruzar ciertas líneas. Una frase que muchos interpretaron como una confesión velada de un amor imposible, o quizá platónico. Después de más de 22 años juntos, en 2023 Andrea y Eric anunciaron oficialmente su separación. Lo hicieron de manera respetuosa, conjunta y con el mismo cariño que siempre mostraron. Pero detrás del comunicado oficial, había una historia dolorosa. Andrea lo confesó meses después. El desgaste emocional, las diferencias de vida, y la soledad dentro del matrimonio fueron factores determinantes. Nos amamos mucho, pero a veces el amor no es suficiente cuando se ha perdido la conexión, dijo entre lágrimas. La separación fue un golpe fuerte, no solo por lo que implicaba para su familia, sino por lo que significaba tener que enfrentar la vida nuevamente desde cero,
siendo madre, mujer pública y ahora, una mujer separada en la mira del espectáculo. En una transmisión especial en el Canal de las Estrellas, Andrea reveló por primera vez que en medio de su separación y crisis emocional, había sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune. Aunque evitó dar detalles, sí dejó claro que vivió momentos de profunda tristeza, angustia y agotamiento físico. Su sistema inmunológico, dijo, se alteró gravemente por el estrés acumulado durante años. Durante meses, continuó trabajando mientras llevaba un tratamiento riguroso, que incluía medicamentos inmunodepresores, terapia emocional y seguimiento médico constante. Mi cuerpo me estaba gritando cosas que yo me negaba a escuchar, confesó en su relato más crudo. Y es que Andrea, como muchas mujeres, antepuso siempre el deber antes que su salud. El programa, sus hijas, su esposo, el público, todo era más importante que ella. Hasta que su cuerpo colapsó. En medio de la enfermedad, el divorcio y los juicios de la prensa, Mía y Nina Rubin se convirtieron en su mayor fortaleza. Mía, que ya comenzaba a destacar como cantante, se mantuvo firme al lado de su madre. Nina, la más pequeña, mostró una madurez admirable. Andrea ha dicho que sus hijas la salvaron de caer en la depresión profunda. Que gracias a ellas recuperó su fe, su amor propio y su motivación para seguir adelante. Hoy, son más que una familia, son una hermandad indestructible. Andrea Legarreta no solo es una presentadora, es una mujer que ha reinventado el concepto de la televisión matutina en México. Durante años fue la imagen de, hoy, al lado de otros grandes nombres como Galilea Montijo y Raúl Araiza. Su presencia se volvió indispensable, pero también pagó un precio alto: ataques mediáticos, burlas, presiones de rating, enfrentamientos con productores y hasta campañas de desprestigio. A pesar de todo, Andrea siguió, y volvió más fuerte. Hoy colabora en nuevos proyectos, planea escribir un libro autobiográfico, y está considerando un podcast con mujeres mexicanas que han vivido situaciones de dolor, para inspirar con sus historias. Mayor que, si hablar de mi dolor puede ayudar a otras mujeres a sanar, entonces vale la pena. Andrea Legarreta, a sus 53 años, no es solo la mujer del maquillaje perfecto y la sonrisa eterna. Es una mujer que lloró en silencio, que sufrió traiciones, que fue juzgada por amar, que vivió el dolor físico y emocional, y que aún así eligió no rendirse. Rompe su silencio no para generar lástima, sino para gritarle al mundo que ser vulnerable no te hace débil. Te hace real. Andrea hoy se mira al espejo sin miedo. Se reconoce como una sobreviviente, una madre, una amiga y una profesional que sigue en pie. Y aunque ya no es la misma de hace 10 años, es sin duda una versión más poderosa, más sabia y más humana de sí misma. Esta fue la historia de Andrea Legarreta, como nunca antes se había contado. Si tú también has tenido que reconstruirte tras una caída, deja tu comentario. Tu historia importa. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte para seguir conociendo el lado más humano de tus celebridades favoritas. Porque detrás de cada pantalla, hay una historia real que merece ser escuchada.